cápsula de nuestra sección Entrevista. Entrevista con una experta. Hoy nos honra con su presencia nuestra distinguida y queridísima maestra Fanny Pineda Gómez, destacada profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Independientemente de que pues, en su trayectoria personal puedo decir que es una finísima y distinguida amiga que me honra francamente con su amistad, y su trayectoria profesional es muy plausible. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también fue miembro fundadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además de su amplio y vasto currículum, pero ella con la humildad que la caracteriza, no desea que nos extendamos mucho en el mismo. Sin embargo, quiero destacar que ella ha sido recipiendaria de la medalla al reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenida, muy bienvenida, mi querida, admirada y reconocida maestra Fanny Pineda Gómez. Es para nosotros un verdadero placer y honor que formes parte de este gran proyecto PAPIME en esta versión que hoy renueva y continúa en su sección de entrevista con los expertos. El tema a que trataremos será derechos humanos y su importancia. Me gustaría que en primera instancia fueras tan gentil en indicarme, cuando hablamos de derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí con una doctora tan brillante, tan distinguida, tan reconocida como eres tú, Alma, y también porque estoy participando en parte de un proyecto que es importante para todos quienes, todos los universitarios. No importa la carrera ni la profesión que tengamos. Esto es un proyecto importante para el desarrollo y la formación de los universitarios. Así es que por esto, muchas felicidades. Pues bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? Pues nos referimos un poco a la historia de la humanidad, para empezar. Hemos de decir que en la antigüedad, toda esta historia que ahora concluye con este término derechos humanos, inicia con la idea, en alguna época antigua de la humanidad, de los derechos. Existen más que derechos, deberes. Y se establecen los deberes de quienes, de los miembros de la sociedad, en algunos documentos escritos, como podemos citar el Código de Hammurabi o la Ley de las 12 Tablas. Años más tarde, un poquito después, viene la idea de la libertad, pero no concebida como la concebimos nosotros el día de hoy, sino esta libertad que se necesita, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la lucha en Francia por la igualdad, y ahí se derivan dos grandes documentos que son históricos y que podemos decir que en principio son la base de estos derechos humanos. Y es la Declaración de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Más tarde, se le otorga al Estado la facultad de que le dé y le otorgue a los ciudadanos, a las personas, derechos y deberes. Entonces, un Estado que te va a otorgar un derecho. Pero, pasado el tiempo, los seres humanos también, reflexionando sobre las condiciones de la humanidad, dicen, ahora el Estado es el que va a estar subordinado a las necesidades del individuo. Y yo te digo, Estado, ahora tú tienes que responderme a mí. Aquí tenemos las ideas de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, de Rousseau. De ahí
Llegamos una época más adelante y vamos a correr un largo camino ahorita y vamos a llegar a la segunda posguerra. ¿Cuál es la segunda posguerra? Después de la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial suceden una serie de acontecimientos y de hechos producto del autoritarismo del Estado, y entonces el ser humano tiene que reflexionar nuevamente y analizar las condiciones y sacar conclusiones. ¿Por qué suceden actos tan terribles, tan violadores de los derechos de las personas? Y hay que poner una solución. Este punto, el punto de la segunda posguerra, es el determinante y el que desencadena la idea y la concepción de los derechos humanos. Estos son los antecedentes. Ahora bien, con todos estos antecedentes, con todo este acervo de conocimiento, ahora sí podría llegarse a una definición de lo que son los derechos humanos. Y que quede claro que ya no se habla de los derechos de las personas, que ya no se habla de derechos naturales, que ya no hablamos de esta diferencia que existía de clases sociales. Ahora tampoco se habla de los ciudadanos. Ahora el punto fundamental es la humanidad. Todos, absolutamente todas las personas que integramos la humanidad. De ahí se deriva el término derechos humanos. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Pues son aquellos derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas. Son derechos inherentes a la naturaleza humana. Estos derechos, ¿qué les permiten? Les permiten su máxima realización, su máximo desarrollo, tanto para su estabilidad emocional, psicológica, como material. Es importante este concepto material porque ya no se trata, como en la época antigua, de esta idea de una vida en esta tierra y otra vida después de la vida. Aquí el concepto es que aquí estamos, aquí vivimos y necesitamos realizarnos desde el punto de vista espiritual y material. Todo este conjunto, toda esta idea de concepto de derechos humanos es lo que hoy nosotros entendemos como la dignidad humana. Por lo general, decimos nosotros, tenemos derecho a una vida digna, una vivienda digna, sí, pero esta dignidad humana es eso. Es un derecho humano del que nosotros somos poseedores y que nos permiten realizarnos. Así podemos concretar la idea de derechos humanos y de dignidad humana. Muy bien, muchas gracias, querida maestra, con esta línea del tiempo que nos ubica en los orígenes de los derechos humanos y esta explicación de los pensamientos, tanto doctrinarios como de aquellos que han dado las bases teóricas para sustentar la corriente de derechos humanos. Mi segunda pregunta es que a partir de este marco de referencia, fuera tan amable en decirme ¿qué principios rigen a estos derechos humanos, por favor? En este punto nos vamos a detener en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el párrafo 3 de ese artículo 1 constitucional se establece que toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Bajo el principio, y aquí es donde están los principios, y lo dice nuestra Constitución, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
y progresividad. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué nos quiere decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con esto? Pues nos quiere decir que son universales porque son aplicables a todas las personas. No importa el lugar en que se encuentren. Ahora, dentro de nuestro territorio nacional, este mismo primer artículo constitucional dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos otorgados en esta Constitución y de sus garantías. Esto quiere decir que no importa que seas nacional o extranjero, que ya hayas adquirido la calidad de ciudadano o no, si eres mayor de edad o menor de edad, todas las personas. Esto quiere decir universales. El siguiente principio, además de ser universales, son interdependentes. ¿Qué quiere decir? Que no puede subsistir un derecho humano si no está íntimamente relacionado con otro. No están aislados, no son independientes. Por ejemplo, si yo quiero ejercer mi derecho a la educación, ese derecho a la educación está vinculado estrecha e íntimamente con el derecho a la salud y con el derecho a la alimentación. Si yo quiero ejercer el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, está vinculado directamente con el derecho a la información y vinculado precisamente con el derecho a la libertad. De esta manera, podemos concluir que esta interdependencia nos dice que todos los derechos están vinculados y no podemos separar uno del otro. Luego también el siguiente principio, además de la interdependencia, es la indivisibilidad. Estos derechos no podemos dividirlos, no podemos ejercerlos por la mitad, no podemos repartirlos. Hoy voy a ejercer un poquito mi derecho a la educación y voy a ejercer un poquito mi derecho a la alimentación. Medio como y medio me educo. Eso no puede suceder. Los derechos deben ser siempre integrales, íntegros. De ninguna manera podemos ni sustituirlos ni dividirlos. También estamos hablando nosotros de otra característica que es la progresividad. Esta progresividad está relacionada con que conforme transcurre el tiempo, conforme las sociedades evolucionan, vamos a ir incrementando la plataforma de derechos humanos. Lo hemos visto y lo hemos vivido, y muchas de las personas que van a escuchar o ver este video, pues van a traer a su memoria hechos de los que hemos sido testigos, como por ejemplo, los derechos de los niños. Los derechos de los niños, que en alguna época se consideraba a los niños como seres que no podían tomar decisiones, que no tenían una gran capacidad de análisis ni de pensamiento, que podían ser manipulados o manejados porque al fin y al cabo pues estaban chiquitos, eran menores de edad. Algunas ocasiones se les decía, usted no hable porque no sabe de esto, no se mete en pláticas de mayores, usted no opine porque se consideraba al menor, pues un poquito como un ser incapaz que iba a adquirir su capacidad cuando fuera mayor de edad. Hoy, la mayoría de nosotros estamos conscientes de que los niños tienen derechos y que esos derechos los tienen que ejercer. Y la última, aunque no formaría parte directamente de este concepto, pero sí quisiera yo hablar del principio pro persona.
que está íntimamente ligado con estos principios. Y ese principio pro persona es que cuando uno debe tomar una decisión, una autoridad debe tomar una decisión con respecto a alguna persona, por las razones que sean, porque violentó una norma, porque cometió una falta, la decisión debe tomarse considerando lo que más beneficie a esa persona. Ese es el principio pro persona. Creo que con esto quedan establecidos cuáles son los principios. Muy bien, pues yo creo que ha sido muy clara la maestra Fanny Pineda, y a partir de estos principios que han quedado más que ejemplificados y que nos dan un panorama muy claro sobre el tema que estamos tratando. Sobre todo esta progresividad de la relación precisamente de la persona con el poder en todos los confines de la tierra, ¿no? Este reconocimiento al que nos ha hecho mención la maestra Fanny Pineda, la protección, la revalorización ética y jurídica del propio ser humano como poblador del planeta, y también los atributos a la dignidad que destacó de la persona humana. Mi siguiente pregunta sería, ¿podemos clasificar en diferentes tipos o clases o categorías a los derechos humanos, maestra Fanny Pineda? Para su estudio, en efecto, han sido clasificados. Y hasta hoy en día se reconocen 3 generaciones de derechos humanos. Estas 3 generaciones se han determinado por las épocas en que han sido reconocidos. La primera generación es esa generación de derechos humanos, es ese reconocimiento a los derechos civiles y a los derechos políticos. Esto fue resultado de la Revolución Francesa y de la Declaración de Filadelfia. Estos derechos civiles, pues son los derechos que le limitan el poder al Estado. Y le limitan el poder al Estado para que el ser humano pueda ejercer su libertad. Y esta libertad va íntimamente relacionada con la igualdad y con la idea de que todos los seres humanos nacen libres e iguales entre sí, que es uno de los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y los derechos políticos son derechos que le dan al individuo la posibilidad de participar en el Estado. ¿Qué queremos decir con esto? La posibilidad de formar partidos políticos, la posibilidad de participar en la elección. Estamos hablando ya en este momento de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Estamos hablando ya de un congreso y es esta posibilidad que tiene el individuo para participar, ¿cómo? Con su derecho a ser elegido, o como decimos ahora, ser candidato para que sea la ciudadanía la que lo elija como su representante, el derecho que tiene a que voten por él, a ser votado, y también esta posibilidad del sufragio universal. Y el concepto de partido político, que ya lo mencioné hace un momentito, pero el partido político como organizaciones sociales de representación popular. Estas son las 2 primeras generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos. La segunda generación de los derechos humanos son los derechos económicos, políticos y sociales. Estos derechos económicos, sociales, dije políticos porque estoy todavía con el anterior, pero son derechos económicos, culturales y sociales. Y estos derechos económicos, culturales y sociales, lo que hacen es que le dicen al Estado, tú
te estás convirtiendo en mi deudor. O sea, tu Estado tienes que ser otorgante de estos derechos. Nuestra Constitución los reconoce, sí, los derechos humanos, pero tu Estado tienes una deuda conmigo. Y entonces, por ejemplo, la educación y la cultura están a cargo del Estado. La difusión de la cultura, la educación de todos, con características como lo establece nuestra Constitución, gratuita, laica, obligatoria para todos. La cultura, pues es esta infraestructura que se crea y que se organiza con los monumentos, con los museos, con los teatros, todo esto que es la difusión de la cultura y que enriquece y afina el espíritu humano. Es obligación del Estado. El Estado tiene una deuda con la sociedad. Y también aquí en los derechos económicos. Estos derechos económicos, pues es esta obligación que tiene el Estado por velar por la tranquilidad y la seguridad, que no estoy hablando de policía, estoy hablando de esta tranquilidad que puede tener una familia o una persona de saber que tiene trabajo, que gana un buen salario, que tiene derechos laborales y que son respetados, que tiene servicios de salud. Todo esto es una deuda que tiene el Estado con la sociedad. Y estos derechos económicos, sociales y culturales, que tampoco, yo insisto en remarcar que todo esto viene a partir, estos derechos económicos, sociales y culturales, a partir de la segunda posguerra. México, por ejemplo, fue la primera nación del mundo que plasmó en su constitución las garantías sociales. Y estas garantías sociales, por supuesto que se referían al derecho al trabajo, al derecho a un salario digno, al derecho a la seguridad social, al derecho a la jubilación, al derecho a proteger la maternidad, los servicios de maternidad, a proteger a los menores de edad para que no trabajen y solo pueden trabajar los niños mayores de 14 años, pero no en trabajos nocturnos, no en condiciones insalubres, no en trabajos peligrosos, a gozar de vacaciones el trabajador junto con su familia, un salario suficiente para mantener a la familia. Y cuando hablamos de esto, de la familia implica todo lo que requiere un hogar. Casa, alimentación, vestido, salud, tiempo de ocio y de descanso, tiempo de vacaciones. Todo esto, el salario establece en nuestra Constitución, debe ser suficiente para ello, para poder lograrlo. ¿Quién es el que debe garantizar y vigilar y velar por todo esto? El Estado. Nuestra Constitución dice, el Estado promoverá o creará las condiciones suficientes para. Estas condiciones suficientes son que el Estado deberá estar al pendiente de que los trabajos sean suficientes para la demanda. Debe estar vigilante de que las escuelas sean las suficientes para satisfacer la demanda. Por eso hablo yo de un Estado deudor. Y la tercera generación de los derechos humanos son los derechos de solidaridad. Y estos derechos de solidaridad ya tienen más un enfoque internacional y de lo que se trata es de la protección y de la defensa de la vida de todos los individuos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con algunas situaciones de peligro, de violencia,
de guerra, y las personas están siempre en alto riesgo en esas condiciones. Ahí es donde las naciones tenemos que volvernos solidarias con esos estados, ayudarlos, auxiliar y proteger a quienes, a todas estas personas que a veces se ven desplazadas de su lugar de origen, a veces tienen que migrar sin tener ellos la voluntad de migrar, sino es una migración forzada, que deben acceder y llegar a algún lugar y ser recibidos y ayudados. Este es un ejemplo de lo que son los derechos humanos de solidaridad. Esta es la tercera generación. Hay quienes empiezan y comienzan a hablar y abogar por una cuarta generación. Esta cuarta generación tiene que ver, que todavía no es reconocida, pero que tiene que ver con este desarrollo tecnológico tan rápido, tan acelerado que estamos viviendo, que estamos viendo, el impacto de las tecnologías en la vida de cada persona, los efectos de estas tecnologías. Esto es lo que está ahora en el tintero en discusión. Como también está en el tintero en discusión este ciudadano universal, que tiene el derecho de poder transitar por cualquier parte del territorio, del globo terráqueo, con el argumento de que nadie es dueño de la tierra. Pero eso está todavía en el tintero, en un proyecto. Muchas gracias, maestra Fanny Pineda. Pues con esta explicación nos queda claro que los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, como son su naturaleza, su origen, su contenido y por la materia a la que se refieren. Desde luego, estas tres generaciones y la cuarta que ha abordado, se ha dado pues con un propósito eminentemente, me imagino, pedagógico, en función pues al momento histórico en que surgieron, o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Muchas gracias por su respuesta. Ya para concluir nuestra entrevista, me desearía que nos ilustrara, por favor, destacando qué importancia tienen los derechos humanos en la vida de las personas, de los individuos, por favor. Pues yo creo que ese es el punto más importante de todo esto. Este es el punto determinante para la vida digna de las personas. Y es que hace unos minutos hablaba yo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También podemos hablar de tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, de los que México forma parte. Está allí, hay un gran catálogo y hay una serie de garantías a estos derechos. Pero ahora lo que nos falta y de lo que debemos tomar conciencia es que cada uno de nosotros, cada persona, cada individuo, debe saber ejercer sus derechos. Si no los ejercemos, si no los hacemos nuestros, si no tenemos esta conciencia y esta fuerza de voluntad para ejercer nuestros derechos, creo que seguiremos viviendo algunas circunstancias que nos complican la vida. He dicho anteriormente que estos derechos, este reconocimiento y esta definición de derechos humanos es para que cada uno de nosotros realicemos nuestro proyecto de vida. Y este proyecto de vida lo podamos materializar. El ser humano, a través de su historia, a través de su evolución, la meta que ha buscado siempre es su felicidad. Es la búsqueda de la felicidad. Si no ejercemos nuestros derechos, entonces no vamos, o muy difícilmente vamos a alcanzar esta meta, la felicidad. Cada quien entiende la felicidad de una manera distinta. Si yo tengo derecho a la educación, pues debo ejercer ese derecho a la educación. Si yo tengo derecho a la salud, debo ejercerlo. Por ejemplo, derecho a la salud. No se trata de que enfermemos. La salud implica que nos mantengamos en salud. Ese es el derecho a la salud. ¿Con qué se mantiene uno? Con la medicina preventiva. Lo hemos visto en esta última época de la pandemia. A vacunarse todos. Ay, no, yo no me vacuno porque me da miedo. Ay, no, quién sabe qué me vaya a pasar con la vacuna. No estamos ejerciendo un derecho que es un derecho a la salud.
porque sabemos que si nos vacunamos, vamos a estar y vamos a continuar sanos. El derecho a la salud implica que si naciste sano, el resto de tu vida debes conservarte sano. Y para eso es la medicina preventiva. No estamos ejerciendo nuestro derecho debidamente, el derecho a la salud. No ejercemos nuestro derecho a la educación porque a veces incluso hasta tememos que si nuestro hijo sabe más de lo que sé yo, a lo mejor ya no voy a tener la autoridad que tenía sobre él. E impido que el hijo continúe estudiando. Yo como padre tengo un temor y no estoy ejerciendo un derecho y cumpliendo con una obligación, que es educar al hijo. Lo dice el artículo 4 constitucional. Es obligación de los padres o tutores. Este temor que tenemos a veces de ejercer los derechos humanos nos impide poder ejercer libremente estos derechos de libertad y de igualdad, entre otros muchos derechos humanos. No sé si contesté a la pregunta. Nos queda muy claro lo que nos acaba de plantear con esta respuesta, de la importancia que revisten estos derechos humanos y que sin ellos, pues, resulta imposible disfrutar de una sociedad estable y que realmente el Estado garantice este bienestar y satisfacción a las personas, a la colectividad, a los individuos que lo integramos. Pues, queridísima maestra Fanny, la verdad le agradecemos muchísimo. Me permito leer el reconocimiento que le otorgaremos por su valioso tiempo y señala lo siguiente. Lo muestro en pantalla. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME, a ver, dejen poner en pantalla, a través del proyecto PAPIME, PE 300-922. Modelo Centennial, no se ve, ¿verdad? No lo vemos. Está cruzado con otra imagen. Ok, bueno, entonces voy a hacer una maniobra. Aquí está, perfecto. Ahí sí. Muy bien. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 300-922, Modelo Centennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, otorga la presente constancia a la maestra Fanny Pineda Gómez por su destacada participación en la sección denominada Entrevista con Expertos, el día 22 de septiembre de 2022, en la Facultad de Derecho UNAM, a través de este medio virtual. Firma en calidad de corresponsable el doctor Ruperto Patiño Maffet y en calidad de responsable, la de la voz, la doctora Emma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Maestra Fanny Pineda, espero que podamos contar con su valiosa participación en otra de nuestras cápsulas en un futuro próximo. Le enviamos un afectuoso abrazo desde la distancia y la cercanía virtual y nuevamente muy agradecidos por su participación. Muchas gracias a usted también, doctora. Muchísimas gracias. Y para mí será un honor volver a participar. Buenas tardes. Buenas tardes.